para poder absorber un nutriente tenemos tres etapas y en cualquiera de estas tres etapas se puede dar una alteración, generando un proceso de malabsorción. Las tres etapas se van a hacer el proceso luminal, en el cual el proceso luminal en el cual se va a dar la degradación de la comida por las enzimas. Luego viene la etapa de absorción intestinal, donde interviene el borde de cepillo. Y por último, una vez que los nutrientes ingresan al enterocito, deben llegar a nuestra vía sanguínea, al flujo sanguíneo. Y ahí es donde se da el transporte a la circulación. Una vez que llega a la circulación, se trasladará todo al hígado y del hígado al sistema arterial para distribuirse por todo el cuerpo. En cualquiera de estas tres etapas puede darse una alteración. Si el problema está en el proceso de la fase luminal, se va a deber sobre todo a procesos de hidrólisis, que no se degrade el sustrato, ya sea por falta de enzimas pancreáticas como una pancreatitis crónica o un síndrome de Soligner-Ellison, o en procesos quirúrgicos que vayan a influir en la absorción de los nutrientes, como por ejemplo el tipo quirúrgico de Pil-Drop 2, en donde se saca parte del estómago y parte del intestino, lo que influye en la mala absorción de los nutrientes. Luego también puede intervenirse cuando no hay una buena degradación de las grasas. Recuerden que parte de nuestra alimentación incluye grasas y las enzimas biliares van a ser las encargadas de sintetizar esta grasa. Entonces, patologías como la cirrosis, la colestasis crónica o el crecimiento excesivo de bacterias pueden influir en que no se dé una correcta solubilización de las grasas. Ciertas patologías como por ejemplo gastritis atrófica corporal pueden darnos déficit de vitamina B12, alterando el ácido gástrico que influirá en la aparición de estas alteraciones. Cuando se trata de la parte absortiva, el problema va a ser en el borde de cepillo. En ese sentido, las patologías que van a estar relacionadas a ellas van a estar, sobre todo, por ejemplo, la enfermedad celíaca, en donde la capacidad de absorción va a ir disminuyendo a medida que el borde de cepillo se va atrofiando, se va haciendo más delgado. Y por último, en el post-absortivo, cuando ya los nutrientes han llegado al enterocito y deben pasar al flujo sanguíneo, ese espacio que existe entre el enterocito y el flujo sanguíneo puede también verse afectado, sobre todo en patologías como la linfactasia intestinal. Estos son los más raros, ¿ya? Pero no deben dejar de tenerlos presentes si es que todo lo demás sale negativo. Dentro de las patologías malabsortivas tenemos a la enfermedad celíaca. Esta patología es una patología de tipo inflamatoria a nivel de intestino delgado, debido a una sobreexposición y respuesta autoinmune. ¿Debido a qué? A la sensibilidad al gluten. Entonces, todo producto que contenga gluten activará y exacerbará esta patología. Está dado en personas que son genéticamente predispuestas, o sea, que ya han tenido carga familiar o antecedentes familiares en los que se haya presentado la enfermedad celíaca. Tiene como componente principal la asociación con el antígeno leucocitario humano de tipo DR3-DQ2 y del locus del gen DR4-DQ8. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el 99% de los pacientes con enfermedad celíaca tiene esta asociación con genética. Por lo tanto, si yo lo doso y sale negativo, descarta la enfermedad. ¿Puede asociarse a otras patologías autoinmunes? Sí. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad tiroidea autoinmune. Las características de esta enfermedad son que al inflamar la mucosa del intestino va a generar inflamación y atrofia de las vellosidades. Entonces, de lo que nuestras vellosidades intestinales están como un césped alto, poco a poco se van haciendo más pequeños.
y va a haber hiperplasia de las criptas que se encuentran entre estas vellosidades. El que va a generar el proceso inflamatorio va a ser la gliadina, que está dentro de los componentes del gluten. Entonces, este componente es el que va a generar la reacción inflamatoria a nivel intestinal y se va a caracterizar por activar células inflamatorias de tipo crónica y atrofiar las vellosidades intestinales. Entonces, el gluten, al liberar estos péptidos tóxicos, sobre todo la gliadina, van a generar una respuesta a nivel de la mucosa intestinal. A esto se le debe agregar los factores genéticos, sobre todo los relacionados al antígeno leucocitario, y factores ambientales, como por ejemplo el tiempo de lactancia materna y el comienzo de ingesta de gluten. Cuanto más temprano se ingiere el gluten, más posibilidades de reacción alérgica van a tener. Entonces, es por eso que la alimentación en los niños es progresiva. No le dan de golpe toda la comida porque justamente se quiere evitar la aparición de este tipo de patologías. La intervención de estos tres factores harán que en la mucosa intestinal se genere una respuesta inmunitaria innata y a nivel de la lámina propia una respuesta inmunitaria adquirida, generando anticuerpos que van a atacar supuestamente a la gliadina, pero en vez de atacar a la gliadina atacan la mucosa intestinal. ¿Qué más va a generar? Daño en la mucosa, que se va a evaluar según la clasificación MASH, ¿ya? Y cuando tenemos atrofia vellositaria, o sea, un MASH 3, debemos tener alta sospecha de enfermedad celíaca. A esto se le asocian otras patologías sistémicas que van en relación a la mala absorción, sobre todo de nutrientes tipo vitaminas. En resumen, este gráfico nos menciona cómo es que la enfermedad celíaca va a generar la atrofia. Una vez que el gluten ingresa hacia nuestro sistema circulatorio, activará los linfocitos que generarán justamente los anticuerpos y poco a poco irán disminuyendo las vellosidades intestinales. ¿Dónde encuentro gluten? En los componentes tipo trigo, centeno, cebada y avena. Estas manifestaciones son las que se pueden asociar a el proceso de diarrea crónica que caracteriza a la enfermedad celíaca, en donde, como pueden observar, existe déficit de muchas cosas, como por ejemplo anemia por déficit de hierro, ya que no se absorbe correctamente el hierro. Esto va a generar alteraciones en el crecimiento, un adelgazamiento marcado, pubertad tardía, dermatitis herpetiforme, fracturas por osteoporosis o osteopenia, incremento de las transaminasas relacionadas a la inflamación. ¿Cómo voy a hacer diagnóstico? Dos pruebas necesarias para hacer diagnóstico: la endoscopía más biopsia y la serología. Ambas se complementan para poder hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. En el caso de la endoscopía, tiene una sensibilidad de hasta el 94% y una especificidad del 100%. Aumenta cuanto mejor sea mi biopsia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en una mucosa de sospecha de enfermedad celíaca? Una mucosa de tipo atrófica. Los que han visto endoscopía han visto que la mucosa del intestino delgado, desde el duodeno, se ve como un peluchito. Entonces, a medida que se va generando la atrofia, es como que hubieras agarrado el peluche y lo hubieras pelado. Ya no ves las vellosidades. Y al contrario, se observan fisuras. Puede haber nodularidad, ondulaciones y una vascularización submucosa prominente. ¿Por qué? Porque la mucosa se ha adelgazado y permite ver la submucosa. Se recomienda múltiples biopsias, mínimo 4 biopsias, ideal 8 biopsias para poder realizar el diagnóstico. Y debe ser tomado después de la región vulvar, o sea, a partir de la segunda porción del duodeno. A esto se le asocia los estudios serológicos. Recuerden que es una respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué debo dosar? Anticuerpos, específicamente los de tipo IgA, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a dosar? Anticuerpo antitransglutaminasa tisular, en primer lugar,
En segundo lugar, si esta prueba no me confirma, puedo utilizar el antiendomicio IgA o el péptido de gliadina de aminasa IgA. Y por último, la tipificación del antígeno leucocitario humano DQ2, DQ8, el cual, recuerden, está en el 99% de los casos de enfermedad celíaca, ¿ya? Entonces, con eso yo hago diagnóstico. La histología que va a obtener después de tomar la biopsia me va a dividir sobre todo la severidad de la atrofia, siendo el tipo 1 solamente preinflamatorio, solamente está engrosado. El tipo 2 voy a tener ya mayor concentración de los eosinófilos intraepiteliales, y a medida que esto va incrementándose, nosotros vamos a tener mayor concentración de estos linfocitos. Ahora, a medida que se va dando la inflamación, aparecerá en el tipo 2 hiperplasia de las vellosidades y en el tipo 3 atrofia, el cual se va a dividir en 3 estadios, A, B y C. Obviamente la A es una atrofia leve, B, atrofia moderada y C, una atrofia severa. Algo que debemos tener presente es que ya a partir de la presencia de infiltración, o sea, del tipo 1, Marshall 1, nosotros ya vamos a tener incremento de los linfocitos intraepiteliales, lo que me va a indicar que ya la respuesta inflamatoria se está dando. Según la clasificación de Marsh para daño de intestino delgado, el tipo 3 es el borramiento vellocitario total y es una lesión clásica de la enfermedad celíaca. Sin embargo, esta debe ir de la mano con los resultados de serología, ya que atrofia duodenal... ¿Qué pasa? Pero toca el pan. La atrofia vellocitaria puede aparecer también en otras patologías como la giardiasis severa, alergia alimentaria o síndrome postenteritis. Entonces, si solo tengo atrofia, no me confirma enfermedad celíaca. Necesito de la serología para la confirmación. Este cuadrito es la manera más práctica de que puedan hacer diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, si yo tengo pacientes sintomáticos que se vienen con diarrea, déficits nutricionales, adelgazamiento y que se exacerba cada vez que comen pan o comen algo que contenga gluten, entonces yo debo realizar una serología. Si sale negativa, evaluar nuevamente y ver si se trata de otro diagnóstico. Si sale positivo, debo hacer endoscopía con biopsia para confirmar la atrofia. De confirmarse la enfermedad celíaca, se le da tratamiento como tal. Si sale negativa y tengo todavía alta sospecha, solicito los otros marcadores. Recuerden que el antígeno leucocitario humano negativo descarta completamente la enfermedad. ¿Por qué no se pide de primera intención? Aparte de que ser cara, no vas a pedirle un examen que no te va a dar un resultado adecuado si es que tienes alta sospecha y puedes confirmarlo con otras pruebas. Si por alguna razón tengo una población de riesgo, o sea, que tenga padres o familiares que hayan tenido enfermedad celíaca y empieza a tener síntomas, se pide nuevamente serología. Si es negativa, es improbable, pero se mantiene en observación. Si sale positiva, debe ir a biopsia, ¿ya? Y confirmar. Si es negativa, descartamos o se hace más improbable la posibilidad de enfermedad celíaca. En cambio, si es positiva, se confirma. Y si es al revés y por alguna razón se le hizo endoscopía al paciente en primera línea, debemos ver si la serología, si la endoscopía es, hay atrofia, entonces pido serología. Si es positiva, confirma enfermedad celíaca. Si sale negativa, pido las pruebas de antígeno leucocitario humano, ¿ya? Y de ser negativa, buscamos otro diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Es sobre todo la erradicación de la dieta del gluten, ¿ya? Debido a que este es el que está activando tu sistema inmunológico. Tú retiras el gluten y tu sistema inmunológico también deja de producir anticuerpos.
va de la mano con un dietista calificado que pueda saber manejar una enfermedad celíaca. Se debe informar al paciente y el paciente debe ser consciente de su enfermedad y la adhesión a una dieta sin gluten. El manejo es multidisciplinario, porque no solamente va a intervenir el gastroenterólogo, sino también el nutricionista y muchas veces un apoyo de psicología para aceptación de la enfermedad. Ahora, recordar que si yo retiro totalmente el gluten, aproximadamente el 70% de los pacientes tienen mejoría clínica en 2 semanas, solo retirando gluten, ¿ya? Entonces, una vez que el paciente se adhiere a una dieta sin gluten, nosotros debemos hacer controles para evaluar, 1, que la atrofia haya corregido y 2, que los déficits nutricionales asociados a esta mala absorción también hayan corregido. Entonces, de 4 a 6 meses post inicio de dieta sin gluten, se debe pedir hemograma, dosaje de folatos, vitamina B12, hierro, bioquímica hepática. ¿Para qué? Para ver si siguen alteradas o no y requiere de algún tipo de inmunosupresor. Para controlar una respuesta adecuada de gluten debemos pedir entre el 6º y 12º mes los anticuerpos, ya sea IgA transglutaminasa tisular o la IgA péptido de gliadina de aminado, cualquiera de los dos. Y una nueva endoscopía con biopsia se debe realizar de 4 a 6 meses después de iniciada la dieta sin gluten. La atrofia es la que más tiempo va a demorar en regresionar. Por lo tanto, requiere más tiempo para poder hacer el control. Si se hace menos tiempo, lo más probable es que encuentren lo mismo que antes de la enfermedad. No tiene sentido someterlo a un tubo si me va a salir igual, ¿no? Más o menos 4 a 6 meses. ¿Claro hasta acá? Ahora, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, del nombre se deduce cuál es el problema. Hay un exceso de bacterias intraintestinales. Este exceso se debe sobre todo en el intestino delgado. Nuestro intestino delgado tiene sistemas de defensa para mantener su flora natural y evitar que la flora de, por ejemplo, el estómago o el colon invada esta área. Es como que las fronteras del intestino. ¿Cuáles son sus sistemas defensivos? El ácido gástrico, las enzimas digestivas, la IgA secretora, el peristaltismo natural que tiene el intestino y la válvula ileocecal, que es una barrera mecánica que evita que las bacterias del colon pasen al intestino delgado. Esta patología del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano muchas veces está asociada a otra patología, como por ejemplo enfermedad celíaca. Yo puedo tener enfermedad celíaca más SIBO o síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, por la alteración justamente que se va a dar a nivel de las vellosidades intestinales. Puede estar asociada a la enfermedad de Crohn, a la pancreatitis crónica y al síndrome de intestino irritable hasta en un 78%, siendo el principal factor para la aparición del bloating. ¿Qué es el bloating? Los gases. Entonces te llenas de gas. De manera natural, nuestro intestino tiene más de 100 billones de bacterias, desde Clostridium hasta Bifidobacterium, pasando por todos los demás, en ciertas concentraciones, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estas se dan alteradas? Afecta sobre todo al funcionamiento que tiene o la actividad que tienen las bacterias en nuestro intestino, que están en relación a favorecer la digestión de los nutrientes, ayudar el buen funcionamiento del intestino y mantener nuestra barrera de defensa contra agentes patógenos y tóxicos. ¿Cómo es que se va a romper este equilibrio? Sobre todo cuando hay una disminución del ácido clorhídrico, de sustancias bacteriostáticas, ya sea en páncreas o en secreción biliar, cuando hay disminución de las inmunoglobulinas, cuando hay alteración en el peristaltismo del intestino o hay un síndrome de asa ciega, cuando se dan procesos inflamatorios a nivel de intestino delgado, como por ejemplo la enteritis por radiación o la celiaquía, o por alguna razón mi válvula ileocecal esté alterada y se mantenga abierta.
Entonces es como que dejas la puerta abierta y todas las bacterias del colon se pueden meter a través del ileum. ¿Qué es lo que va a generar este sobrecrecimiento de bacterias? Fermentación. La fermentación se va a dar a nivel de los carbohidratos, formando metano o hidrógeno. Ambos son gases que van a distender el intestino y generar las molestias que caracteriza a la enfermedad. ¿Qué es lo que más va a generar? Inflamación, alterando las vellosidades intestinales. Y al alterarse las vellosidades intestinales va a influir en el proceso de absorción, sobre todo de las vitaminas liposolubles y del aumento de la permeabilidad intestinal. Al aumentar la permeabilidad intestinal genera dolor y alteraciones a nivel hematológico. ¿Qué puede haber? Dispepsia, distensión abdominal, que es lo más característico, las flatulencias. En cuanto a las deposiciones, puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. No es característico que esté en relación a algún tipo de consistencia de las heces. Va a haber déficits nutricionales, sobre todo aquellas vitaminas relacionadas a las grasas, o sea, las liposolubles, que son la A, D, E y K. ¿Ya? Déficit de B12, puede haber hipoproteinemia y pérdida de peso en los casos severos. ¿Cómo hago diagnóstico? Aquí tengo dos formas. La más difícil es la endoscópica. ¿Por qué? Porque existe alto riesgo de que al momento de que yo haga una aspiración para cultivo del contenido yeyunal, no de duodeno, sino de yeyuno, entonces tengo que pasar la tercera, cuarta porción, pasar el ángulo de trace y recién de ahí sacar el líquido, ¿ya? Por ende no necesito un endoscopio, sino un enteroscopio, que es diferente, es más largo. Puede generar contaminación de las bacterias tanto del esófago como de la boca al momento de ingresar, ¿ya? Porque puedo arrastrar el contenido, siendo mucho más fácil contaminar la muestra. Aparte de que es costosa y poco accesible. Si una endoscopía les cuesta en la privada, ponte ya, 300 a 500, ¿ya? Una enteroscopía no baja de 500 a 1000 soles. Entonces está más caro, ¿ya? Ahora, la otra es la prueba de test de aliento. El test de aliento es muy parecido a lo que hacen para detección de Helicobacter pylori. Pero en vez de usar carbono, van a utilizar un sustrato de carbohidrato, glucosa o lactulosa. Este va a generar fermentación a nivel del intestino. Y al momento que la persona sopla la bolsa para la lectura de aliento, va a haber un incremento de hidrógeno o metano. Para hacer diagnóstico, debe haber un incremento de más de 20 partículas por minuto de hidrógeno o más de 12 partículas por minuto de metano. Esta prueba requiere la medición de gases cada 20 minutos de 2 a 3 horas. O sea, yo tengo un vasal, toma el sustrato, sea lactulosa o glucosa, y luego 20 minutos, sopla una bolsita, otros 20 minutos, sopla otra bolsita, y así, hasta que pasen las 2 horas. Y se va dosando la cantidad. Es tedioso. Así como la prueba de tolerancia a la glucosa, igualito, ¿ya? Solo que soplas bolsitas. El tratamiento va a ir en relación a controlar la cantidad excesiva de bacterias. Entonces, si son bacterias el problema, ¿cuál sería mi tratamiento? Antibióticos. Pero se dan antibióticos intraluminales. Quiere decir que su absorción sistémica sea poca y se mantenga activa dentro de la luz del intestino. Sobre todo el que ha dado mejor resultado ha sido la rifaximin. Hay diferentes dosis, esta es la que se les está dando, hay de 10 días también. 400 cada 6 horas por 14 días. Hay literatura que te menciona 400 cada 8 horas por 10 días. La idea es que tú veas el grado de síndrome de sobreenriquecimiento bacteriano que tiene tu paciente para administrar la medicación. No tengo rifaximina. ¿Qué alternativa puedo darle? Metronidazol, 500 cada 8 por 7 días. Desventaja, que este sí se absorbe por un porcentaje a la vía sistémica. Entonces su tasa de éxito es menor,
¿Ya? ¿Cómo más te puedes ayudar? Con una dieta FODMAP. ¿Recuerdan la dieta FODMAP? ¿Hablamos con ustedes de eso? Todavía, ¿no? Ya. La dieta FODMAP es una dieta que se busca disminuir aquellos oligosacáridos fermentados. O sea, todo aquel alimento que en contacto con las bacterias puede formar gas. Entonces, le debes decir que no puede comer alcachofa, espárragos, coliflor, ajos, champiñones, cebolla, manzana, frutos secos, mango, melocotón, sandía. La sandía genera bastantes gases, ¿eh? Lácteos de todo tipo, sobre todo no pasteurizadas, cualquier tipo de carne marinada, ya sea aves, carnes rojas o pescados marinados. ¿A qué se refiere con marinados? Que estén aderezados, ¿ya? Entonces, una buena parrillada así con bien sazonadita, ¿no? Con bastante pimienta, ají colorado, ají amarillo y todas las hierbas del campo, esa es la que más gases te va a generar. Panes, sobre todo que contengan trigo, centeno y cebada, y el jarabe de maíz o confitería con sal y sin azúcar. Todas estas generan más gases, de la mano con el hecho de comer o no demasiado rápido o hablando en exceso, ya que cuando uno habla y come a la vez, traga también aire y termina en el intestino. El otro que debemos saber son cuáles son los alimentos que generan menos gas y los que vamos a recomendar a nuestro paciente. Por ejemplo, en el caso de los vegetales tenemos al pimentón, a la zanahoria, pepino, lechuga, calabacín. Dentro de las frutas, el melón, el kiwi, la mandarina, naranja y piña. En las leches, por ejemplo, la de almendra o la leche sin lactosa o aquella que sea preparada con soya. En las carnes, todas aquellas que sean de cocción simple, o sea que le echas salsita y listo, ¿ya? O sea que no tenga marinado o estén sancochadas. Cuanto menos marinado tenga, menos posibilidades de que fermenten. Productos que contengan quinoa, maíz o arroz, no hay problema. Chocolate negro y sirope de manteca de arroz. Eso no quiere decir que todos los días van a comer chocolate negro. ¿Que no? Tampoco exageren. Ninguno de esos dos. El chocolate negro es el chocolate Vite, que tenga más del 70% de cacao. Es el amargo, ¿ya? Ese es el chocolate negro. No es el sublime negro, ¿ya? Con almendras negras. No, tampoco. Entonces, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano ustedes lo van a tener muchas veces asociado a otra patología. El síntoma principal, no olviden, es la distensión y el exceso de flatulencias, ¿ya? Puede no estar asociado a alteración del ciclo defecatorio. El otro síndrome es el síndrome de intestino irritable. Este síndrome es un síndrome que van a ustedes diagnosticarlo por descarte. O sea, primero deben descartar todo lo orgánico para poder decir síndrome de intestino irritable. Se caracteriza sobre todo por molestias o dolor abdominal recurrente con alteraciones en la defecación. Está en promedio en 11% de nuestra población, y aquí si perdemos las mujeres, es más frecuente en mujeres. Puede llegar incluso a ser, tener un impacto notable en la economía, debido a que el dolor puede incluso dejar inhabilitada a la persona por el dolor y dejarle trabajar, ¿ya? El problema está que va a haber una alteración en la relación cerebro-intestino. Recuerden que ustedes tienen encefalinas que son liberadas a nivel de su cerebro y viajan hacia sus intestinos, ayudando o colaborando en el buen funcionamiento de la motilidad y absorción intestinal. Sin embargo, en el síndrome de intestino irritable se va a ver afectado este eje cerebro-intestino. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una alteración en los estímulos del intestino hacia nuestro cerebro, lo que va a generar un proceso de hipervigilancia y deterioro del eje hipotálamo, hipófisis. Me olvidé el nombre. Adrenal. Esto va de la mano en procesos con ansiedad, depresión o estrés. Entonces, estados funcionales o emocionales extremos influyen en la liberación de ciertos neurotransmisores,
los cuales actuarán directamente ¿en dónde? En la hipersensibilidad visceral, haciendo mucho más sensible nuestro intestino, generando también disfunción motora. Entonces, o se detiene o se acelera. ¿Qué más va a haber? Alteración en la función de la barrera de protección enterocítica. Recuerden que sus enterocitos están todos bien agarraditos de los brazos, juntitos avanzan, ¿ya? Pero cuando se da este proceso de inflamación, va a haber separación entre los enterocitos, permitiendo que pasen toxinas o incluso comida no digerida en estos espacios, generando más inflamación y por ende más dolor, ¿ya? ¿Qué más se va a afectar? La composición de la biota del intestino, haciendo o viéndose la razón por la que aparece SIBO asociado a intestino irritable. Al ver esta patología se crea un consenso. Actualmente estamos con consenso de Roma 4. En Roma se juntan y hacen toda una evaluación sobre esta patología y se observa de que es más frecuente en la adolescencia y la tercera década de la vida, o sea, en adultos jóvenes, ¿ya? Yo debo sospechar el síndrome de intestino irritable más en jóvenes que en adultos mayores de 40. Los criterios de Roma son claros en cuanto al diagnóstico. Te dice que debe haber dolor abdominal recurrente, que deben haber comenzado al menos 6 meses antes, ¿ya? Mínimo 6 meses. Y estar de uno a más de un día a la semana en los últimos 3 meses. Asociado a relación con la defecación, cambios en la frecuencia de la defecación o cambios en la consistencia de la defecación. O sea, quiero ir al baño, tengo dolor. Me retengo el deseo de ir al baño, tengo dolor. Voy al baño, tengo dolor. Entonces es un dolor constante que es lo que al final genera la incomodidad y el desgaste del paciente. Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento. En quienes yo digo probablemente sean funcional si tiene entonces síntomas crónicos, más de 6 meses, es menor de 50 años, no tiene signos de alarma, su patrón defecatorio es variable y tiene determinantes emocionales. Entonces aquí ustedes se vuelven psicólogos en el momento de la evaluación, porque hay que identificar si existe o no un factor emocional predominante a la aparición de los síntomas. Por ejemplo, cerca a los parciales, no hay forma, dolor todos los días, ¿ya? Se acerca la entrega de trabajos en la universidad, fatal. Entonces, ¿qué pasa? El factor estrés los activa. Entonces, yo veo que hay un componente emocional. ¿Cuáles son mis signos de alarma? Son todos los que están acá. Si durante mi evaluación clínica yo veo que el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer o algún tipo de patología orgánica que se pueda transmitir, es un factor de riesgo. Si es mayor de 50 años y tiene este tipo de dolor. Si los cambios en el ritmo defecatorio han sido recientes y no como menciona la literatura, al menos 3 meses. Si hay síntomas nocturnos o si hay fiebre, algo que debemos saber. El síndrome de intestino irritable es más diurno, o sea, no despierta al paciente, no altera su sueño, ¿ya? En cambio, otras patologías pueden tener síntomas nocturnos. TB, cáncer, Crohn van a generar síntomas nocturnos. Si hay presencia de anemia, leucocitosis, si hay pérdida de peso marcada o no justificada y si hay presencia de sangrado digestivo. O que al momento de que yo hago el examen físico encuentre alguna anormalidad en la pared abdominal. Encuentre una masa, encuentre un dolor muy localizado, etc. ¿Ya? Entonces, eso me indica que no es funcional, que hay algo orgánico que está generando los síntomas y debe ser evaluado antes de. El síndrome de intestino irritable se va a dividir en 4 tipos. El predominante, estreñimiento, el de tipo diarrea, el mixto y el no clasificado. El de tipo estreñimiento, se sobreentiende, va a predominar las deposiciones duras. Bristol 1, 2, ¿ya?
en más del 25% de sus deposiciones. En el predominante diarrea, al contrario, va a haber más deposiciones líquidas. Bristol 6, 7, en más del 25% de las deposiciones. Generalmente se cuenta en una semana. El mixto tiene de los dos, miti-miti, y el no clasificado es porque no cumple con ninguno de los criterios previos, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen mucho dolor, mucha molestia intestinal, pero no se estreñen, no les da diarrea, sus deposiciones son blandas, pero siempre hay dolor, ¿ya? Entonces, no aplica para ninguno de los tres, pero puede ser un síndrome intestinal irritable no clasificado, ¿ya? Ahora, si yo tengo sospecha de que no sea funcional, tengo que saber qué cosa voy a buscar. En el caso de estreñimiento, debemos tener presente que puede ser un estreñimiento funcional o una discinesia defecatoria. ¿Qué quiere decir? Que no hay un equilibrio, no hay una coordinación entre el peristaltismo del recto y la relajación del esfínter anal. Entonces, uno se apertura y el otro no contrae para salir. Entonces, no se ponen de acuerdo, hay una discinesia. Patologías relacionadas a metabólicas como diabetes mellitus o hipotiroidismo que pueden generar estreñimiento no intraluminal. Y orgánicas, ya la más severa, sería el cáncer de colon. En la diarrea vamos a tener a procesos infecciosos ciertos fármacos, como por ejemplo el bisacodilo, que pueden generar diarrea, alteraciones metabólicas de tipo malabsorción o enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o colitis microscópicas que también generan diarrea y pueden ir con dolor, incontinencia fecal y cáncer de colon. Si se dan cuenta, cáncer de colon puede ir por ambos sentidos. Si es más de 40 años, descarta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Dependerá de mi sospecha. En general debemos pedir, si por ejemplo, en todos, hemograma y bioquímica, hemograma sobre todo para valorar si hay anemia, leucocitosis o alguna alteración hematológica, bioquímica, urea, creatinina y transaminasas para valorar hígado y riñones. También si tengo sospecha, por ejemplo, de enfermedad celíaca, pediré anticuerpos antitransglutaminasa. Si tengo sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, pediré PCR y calprotectina fecal. Recuerden que la calprotectina fecal me indica inflamación del intestino, sobre todo cuando hay pérdidas sanguíneas. Y si tengo alta sospecha, colonoscopia, ¿ya? Tubito por adentro hasta llegar a ciego, ¿ya? Ahora, el tratamiento de un síndrome intestino irritable, como pueden observar, tiene varias áreas a evaluar. Primero, las medidas generales que están en relación a la actividad física, a una buena hidratación y que la persona sea consciente de la enfermedad. Ya que mientras el paciente no sea consciente de que tiene una enfermedad funcional, no va a poder corregirlo y no sabrá identificar el momento de la exacerbación de sus síntomas. Lo otro es su dieta. Se vuelve a utilizar dieta FODMAP, pero no es tan restrictiva. Si no se quita aquello que se observa, va generando daño. Entonces, una dieta más flexible y se retira solo aquello que genera más exacerbación de los síntomas. Por ende, debe ser individualizado, ¿ya? Va también la terapia dirigida a la biota intestinal. Ciertos probióticos como el Bifidobacterium han demostrado buena efectividad con el intestino irritable. Luego, dependiendo de lo que yo encuentre, diarrea o estreñimiento, dirigiré mi tratamiento. Si se trata de diarrea, daré antidiarreicos, asociado a antibióticos. Y si es necesario, antiinflamatorios. Si se trata de estreñimiento, daré ablandadores fecales, que pueden ir o no asociados a serotoninérgicos. En el caso de los ablandadores fecales, tienen dos componentes, la polietilenglicol y la lactulosa. Diferencia entre los dos, sobre todo si está asociado a síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, preferible darle polietilenglicol, que no va a fermentar. En cambio, la lactulosa
es un disacárido que puede fermentar y generará gases, ¿ya? Lo otro, recuerden que el principal síntoma que tiene esta patología es el dolor. Entonces, debo tratar el dolor. ¿Qué les damos? Antiespasmódicos. Existen muchos antiespasmódicos en el síndrome de intestino irritable. Dependerá de lo que mejor responde nuestro paciente. Por ejemplo, podemos usar meverina, bromuro de opilonio, bromuro de pinaverio, trimebutina, etc., etc., aceites de menta para corregir el dolor. ¿De qué dependerá? De la intensidad de dolor, la localización y la disponibilidad. Al tener un componente emocional, debemos considerar también la psicoterapia y los psicofármacos, porque hay que estabilizar el eje cerebro-intestino. Entonces, se dan, ojo que no se dan altas dosis, no es que voy a noquear al paciente, se dan mínimas, las dosis son bien bajitas. Y dependerá, por ejemplo, los me trabé. La amitriptilina se da sobre todo en aquellos pacientes que tienen tipo diarrea. En cambio, los recaptadores de serotonina se dan sobre todo aquellos que tienen tipo estreñimiento, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuál predomina, también se da la terapia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Ya, continuamos. Tenemos 5 minutos para todo el intestino grueso. Enfermedad diverticular. Puntuales, ¿ya? ¿Qué es? Es una herniación de la mucosa y la submucosa. ¿Han visto esas llantas en las que le salen como una especie de globos hacia arriba por zonas que son más debilitadas? Ya. Lo mismo en el colon, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Anatómicamente nosotros tenemos áreas en nuestro colon por donde van a ingresar los vasos sanguíneos, los vasa vasorum. Entonces, estas zonas son las zonas más delgadas que tiene el colon. Al aumentar la presión dentro del colon, van a empezar a protruir a nivel de estas áreas adelgazadas. El 90% aparece primero en sigmoides, pero puede aparecer en todo el colon, ¿ya? Hasta en un 7%. En el colon derecho se dice son los divertículos verdaderos, ya que al ser una pared más delgada, la formación de estos es mucho más marcada. Dentro de la fisiopatología, ya todo lo que está acá se resume aquí. Va a aumentar la elastina en esas zonas, más un incremento de la motilidad del colon, pero va a ser una motilidad irregular. Entonces, ¿qué se va a generar esto? Una segmentación del intestino con incremento de la presión intraluminal a ese nivel. Me está hablando en chino, doctora. Recuerden, ¿ustedes han visto sus globitos tripita? ¿Ya? Cuando quieren hacer una manualidad, ¿qué hacen? Presionan en un lado, presionan en otro, ¿cierto? Y al centro queda más fuerte la presión intraluminal dentro del globo. Lo mismo sucede en el colon. Se contrae en un extremo y se contrae en otro extremo, evitando el flujo del aire generado a ese nivel. Entonces, la parte que quedó atrapada se distiende, aumenta su presión intracolónica, intraluminal. Y esto genera, si en esa zona tengo una zona debilitada, la herniación. Entonces, ¿qué pasa? Se forman estas globitos, que muchas veces son pequeñitas, y a medida que se va haciendo más constante ese aumento de la presión intraluminal, van creciendo, generando incluso rigidez y alteraciones anatómicas a nivel del colon. Pueden ser tan grandes que pueden incluso confundirse con la luz del intestino. Y durante una colonoscopía, confundir al endoscopista y perforar, porque se meten al divertículo, ¿ya? Ahora, la diverticulosis o enfermedad diverticular puede ser asintomática, o sea, nunca se enteran que tuvieron divertículos hasta que se hace una colonoscopía, o pueden ser sintomáticas, ¿ya? Si son sintomáticas, pueden estar relacionados a una inflamación del divertículo, o sea, diverticulitis. También pueden estar relacionados
a una enfermedad diverticular sintomática, sobre todo dolor, pero no complicada, o sea, no tiene diverticulitis. Y por último, puede haber colitis segmentaria entre los divertículos. Un agujerito y otro está rojita la zona de la mucosa, colitis, inflamación. De los tres, ¿cuál es el que nos debe preocupar más? La diverticulitis, ya que al ser una enfermedad diverticular complicada, se ha inflamado mi divertículo, puede presentar. Eso no se puede bajar, ¿no? Abscesos, fístulas. ¿Qué va a generarse? Puede haber abscesos, puede haber fístulas, obstrucción o perforación espontánea de los divertículos, ¿ya? Cuando se complica. Si no se complica, generalmente hay dolor, hay fiebre y corrige en unos días, ¿ya? Se desinflama y no pasó nada. Entonces, nuestro problema está cuando se complica. Por ejemplo, acá. Este es un divertículo sin complicaciones, está tranquilito, es un saco hermético. Pero si se, por ejemplo, se cierra esta luz, va a inflamar y puede generar pus, abscesos. O puede generar una erosión a nivel del vaso y empezar a sangrar, generando una hemorragia digestiva baja. Recuerden que las hemorragias digestivas bajas en adultos mayores, la primera causa es la enfermedad diverticular. Los asintomáticos, que son la mayoría, solamente van a presentar divertículos más no molestias. Pero del 20 al 30% puede presentar dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda. Esta diverticulitis se conoce también como apendicitis izquierda, porque tiene toda la sintomatología de una apendicitis, solo que el otro lado, ¿ya? Puede haber fiebre, puede haber irritación peritoneal, puede haber náuseas, vómitos, cambios en el hábito intestinal, sobre todo tipo diarrea, que son muy parecidos a los síntomas que se tienen en una apendicitis. Solo que cuando tú le haces signo de McBurney no duele ese lado, está normal. Te das al otro lado y salta el paciente, ¿ya? No existe eso. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro principal diagnóstico diferencial? El síndrome de intestino irritable. Porque ambos son de larga data, pero debemos tener ciertas diferencias. A pesar de que tienen dolor abdominal, distensión y alteraciones en el movimiento intestinal, en el caso de la enfermedad diverticular, no hay diferencia en cuanto a género. Se da en personas ya mayores, a partir de los 50, 60 años. Es menor la frecuencia de episodios de dolor abdominal, o sea, no es constante, sino que te da después de muchos años o meses. El dolor abdominal tiende a durar menos de 24 horas y hay antecedentes de enfermedad diverticular. En cambio, en el síndrome de intestino irritable, este es más frecuente en mujeres en edades jóvenes y sus episodios son mucho más frecuentes, solamente a diferencia de días, a comparación del otro que es en meses, ¿ya? Y cumplen los criterios de Roma, ¿ya? El otro no. Antes de que la tecnología mejorara tanto, se usaba este examen, colon con enema varitado. Hacías una limpieza de colon y a través del ano administrabas un contraste varitado, el cual pintaba la deposición y nos permitía observar los divertículos. No se recomienda hacer mientras está en una fase aguda, o sea, una diverticulitis, porque la misma presión del vario puede generar perforación, ¿ya? Y ya no se usa mucho ya, aparte que está listo. ¿Qué usamos? Colonoscopía. La colonoscopía es el estudio para poder nosotros no solamente hacer diagnóstico de la enfermedad diverticular, sino también evaluar posibles complicaciones locales, como por ejemplo la colitis segmentaria, presencia de pus o sangrado a nivel colónico. También nos permite evaluar si existe o no rigidez o algún grado de estenosis debido a la deformación que puede generar estos divertículos, ¿ya? Y se utiliza la clasificación de complicaciones de inflamación diverticular para poder evaluar. Entonces, usamos DICA, que evalúa la extensión de los divertículos, el número de divertículos, si hay signos de inflamación o si hay algún tipo de complicación. Se considera DICA 1 de 1 a 3, o sea, primer grado, DICA 2 de 4 a 7 y DICA 3 más de 7.
¿Cuándo no puedo hacer colonoscopía? Cuando estoy frente a un proceso agudo. O sea, si estoy con diverticulitis, no se hace colonoscopía. ¿Ya? Y se ve así, como acá, vean. Esta es la luz del intestino, ¿ya? Pero si esto estuviera un poquito cerrado, tranquilamente se podrían confundir con la luz del intestino. Sala de operaciones. El otro estudio que ha reemplazado al enema varitado es la tomografía, la cual es utilizada justamente en enfermedad aguda, en la enfermedad diverticular aguda, en las complicaciones, porque me va a permitir ver diferentes factores externos sin necesidad de introducir el colonoscopio, que va a permitir ver el engrosamiento de la pared colónica, dónde están los divertículos, si hay o no compromiso de la grasa pericolónica, si hay o no aire libre, o sea, un hemoperitoneo, si hay abscesos pericolónicos o si hay líquido intraabdominal, que ya sería una perforación por enfermedad diverticular. En ese sentido, utilizamos la clasificación de Hinche, ¿ya? Importante Hinche, ¿ya? Apréndase Hinche. Hinche ahí te va a decir la severidad dependiendo del grado de compromiso por la diverticulitis. Un Hinche 0 me dice que tengo diverticulitis, que es clínicamente leve, pero no ha generado mayor complicación. Hinche 1A tengo, por tomografía, inflamación pericolónica confinada o con la aparición de un flemón. Hinche 1B me dice que tengo un absceso pericolónico o mesocólico, ¿ya? O sea, alrededor del colon o en su meso. Si ya tengo un absceso pélvico, intraabdominal distante o retroperitoneal, se trata de un Hinche 2, ¿ya? Ya empieza a aumentar más la severidad. Y si ya tengo peritonitis, en el Hinche 3 es una peritonitis purulenta, o sea, solo hay pus. Pero en el Hinche 4 tengo una peritonitis fecaloidea, ya tengo restos fecales, ¿ya? Siendo estos dos últimos de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, el absceso dependerá del tamaño y de la accesibilidad. Lo otro que podemos utilizar y que también ahora es útil es la colonoscopia virtual. En ella se recomienda hacer cuando, por ejemplo, una colonoscopia está contraindicada o ha sido frustra o ha estado incompleta, pero no es viable si hay dolor abdominal agudo, ¿ya? Entonces tiene su indicación, porque demora más tiempo. Entonces, ¿a quiénes le van a dar tratamiento? A los que son sintomáticos. Si no tienen síntomas, dígate y punto. ¿Ya? Y más no vas a hacer, no vas a poder corregir los divertículos, ya se formaron, ¿ya? Entonces, en los sintomáticos, ¿qué voy a dar? Antibióticos. Siempre y cuando exista algún grado de inmunodepresión, si existan comorbilidades como diabetes, si el PCR está en más de 140 o si los leucocitos superan los 15. ¿Qué voy a dar? Antibióticos de amplio espectro que cubran tanto gram negativos como anaerobios. ¿En quiénes se dan? En las diverticulitis complicadas o en las no complicadas, pero que tengan algún grado de inflamación, sobre todo presencia de líquido abdominal sin perforación, ¿ya? Entonces damos antibiótico. Puntual, ¿ya? Existen diferentes esquemas, pero el más conocido es el que está en relación a, ¿dónde estás? Acá. Ciprofloxacino asociado a metronidazol, ¿ya? Porque tengo que cubrir todo mi espectro antibacteriano. ¿Hay otras combinaciones? Sí. Lo leen nomás esto. Paso. ¿Cuándo opero en una enfermedad diverticular? Se recomienda operar dependiendo de si existe o no complicación. Si estoy frente a una diverticulitis complicada, Hinche 3-4, sí o sí, se ingresa a operar. Pero si yo no tengo ningún síntoma, o si no tengo ninguna diverticulitis severa o complicada, se recomienda hacer una colectomía segmentaria para reducir el riesgo de complicación, pero no lo elimina completamente. ¿Se entiende, no? Se reduce, pero no lo elimina. Bien, si le saco un pedazo del colon, no quiere decir que no pueda hacer a futuro una diverticulitis, porque se pueden volver a formar nuevos divertículos, ¿ya?
La cirugía, dependiendo de la severidad, puede mejorar la calidad de vida del paciente, sobre todo si hay procesos de rigidez o estenosis. La dieta debe ser una dieta rica en fibra, que es muy importante para que no se dé este exceso de presión intraluminal a nivel del colon. Se pueden usar antibióticos dependiendo de la situación. La colonoscopia, si es que tengo una diverticulitis, se debe realizar post corrección de la diverticulitis para evaluar si existe o no complicaciones en relación a la inflamación. Y estos pacientes deben evitar el consumo de AINES, porque los AINES pueden exacerbar o activar un proceso de diverticulitis, ¿ya? Ahora, también se menciona que no debe comer semillas pequeñas, pero no ha habido un estudio que demuestre al 100% que sea un factor de riesgo, ya que independientemente del tamaño, al momento de que se mete el contenido fecal en este divertículo, se forman como una especie de coprolitos. Y si este coprolito no es capaz de salir, es cuando se da el proceso inflamatorio y la infección, ¿ya? Más que la semilla. Ya. TB intestinal. ¿Qué sabemos de la TB? A ver, chicos, yo tomo uno. A ver, al fondo, ¿qué sabemos de la TB? No sé nada, doctora. Ya, muy bien. Recuerden que es una enfermedad granulomatosa, ¿ya? Que se va a deber a una bacteria. ¿Cómo se llama? Micobacterio. En tuberculosis es el más frecuente, pero no es el único. En intestino debemos considerar también al bovis, ¿ya? No es bovia, es bovis. Es frecuente en jóvenes, sobre todo entre los 21 y 40 años. No quiere decir que muy jóvenes no pueden tener, ni muy ancianos tampoco, pero es más frecuente encontrarlo ahí. Es predominante en países en vías de desarrollo y generalmente está relacionados o asociados a algún tipo de infección de TB pulmonar. ¿Ya? Ahora, no en todos, pero si por ejemplo estamos frente a pacientes inmunocompetentes, afecta al promedio de 20%. Y si son inmunodeprimidos, aumenta hasta un 50%. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías por las que se administra o se genera esta patología? Va a ser por ingesta de productos lácteos que no sean pasteurizados, o sea, que estén contaminados sobre todo con Mycobacterium bovis. Por difusión, por continuidad de órganos, diseminación hematógena o por la ingesta de saliva infectada. Aquí entran los que son TB pulmonares, que en vez de eliminar la saliva, se la traga. Entonces, algunos micobacterios sobreviven y se quedan en el intestino. ¿Ya? Ahora, recuerden algo. La TB es la gran simuladora. Puede presentarse de cualquier forma. Siempre sospechen. ¿Ya? Sobre todo si hay baja de peso. Entonces, ya que la capacidad que tiene de adaptarse y presentar síntomas que nos pueden hacer sospechar de otra cosa es impresionante. Cuando está activa, ¿qué puede pasar? Puede haber compromiso a nivel de la mucosa, generando úlceras o hiperplasia. Puede haber compromiso a nivel de la serosa, generando un proceso de masa, ¿ya? O en la submucosa, generando un tuberculoma y necrosis. Cada una de ellas es posible identificar. ¿Cómo lo voy a identificar? Con una colonoscopía. En la colonoscopía voy a tener dos tipos de presentación clínica. La ulcerativa, en la que voy a encontrar úlceras, que puede también presentar sangrado, puede haber perforación si la úlcera es profunda, puede haber fistulización o constricción, o sea, se va cerrando. Fistulización, ¿a qué se refiere? Se va a comunicar con otra estructura adyacente. Generalmente fistuliza con intestino delgado. Entonces, ya no tengo una salida de contenido de intestino delgado, sino tengo dos. Mi válvula ileocecal y la fístula enterocolónica. ¿Ya? Porque inflama de tal forma que se pegan estas dos estructuras y forman una comunicación. Y en el caso de las hiperplásicas, van a darse procesos de masa u obstrucción, sobre todo a nivel de la válvula
iliocecal, que es la zona más afectada, ¿ya? La mayoría de las TBs vamos a encontrar en iliocecal, seguida de la región de colon ascendente. Pero eso no quiere decir que yo no encuentre ulceraciones o compromiso en todo el resto del colon. Pero es más frecuente acá, ¿ya? Entonces, si yo sospecho de TB, es necesario que llegue hasta la válvula iliocecal e incluso ingresar al ilio, porque muchas veces las ulceraciones están a nivel del ilio, ¿ya? Y no de la válvula en sí. Los hallazgos clínicos están sobre todo en relación al dolor abdominal, predominio de fosa ilíaca derecha, al ser esa zona la más frecuente. Hay pérdida de peso, hay diarrea, hay sensación de masa, hay fiebre, puede haber perforación intestinal y signos clásicos de la TB como astenia, sudores vespertinos y la baja de peso que se ve. Cuando hago colonoscopía, ¿qué voy a hacer? Biopsia, ¿ya? Ya que la TB puede confundirse también con la enfermedad de Crohn. Entonces, la única forma de identificarla es con biopsia. ¿Qué voy a buscar? Granulomas con calcificación, ¿ya? No olviden eso, granulomas con calcificación. Y gracias a Sir Nielsen vamos a encontrar a los bacilos ácido-alcohol resistentes. Antes, esto solamente como dato, hacían este tipo de radiografías y habían dos signos que nos hacían sospechar de TB: el signo de Fleischmann y el signo de Sterling. Nada más esto para que sepan que se hacía así. Ahora, colonoscopía o tomo. Y en la tomo, ¿qué es lo que vamos a buscar? A nivel de la pared iliocecal, un engrosamiento o aumento del tamaño a nivel de la válvula iliocecal, linfadenopatías o engrosamiento del mesenterio. Puede haber también ascitis. Recuerden que la TB no solamente está en el intestino, también puede estar en peritoneo. O por reacción inflamatoria empezar a generar líquido alrededor del intestino. En la colon podemos encontrar ulceraciones, nódulos o deformación por una masa a nivel intestinal. Esto sobre todo en válvula iliocecal. Y una vez se confirma el tratamiento, le damos tratamiento según la guía del MISA. ¿Qué te dice? Parálisis pulmonar, esquema 1, ¿ya? Entonces, por 6 meses. ¿Qué le das? La primera fase, tus 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Y en tu segunda fase, que son los siguientes 4 meses, le das rifampicina e isoniazida, como una primera vía. ¿De qué va a depender también? De su peso, ¿ya? No olviden que esos medicamentos se administran de acuerdo al peso. Si es más de 50 kilos, dosis completa, pero si pesa menos de 50 kilos, tienes que dosificar. Complicaciones que se esperan en la TB: primero, obstrucción intestinal por el efecto masa o estenosis que pueda generar. Luego, la perforación, sobre todo en relación a las úlceras que se forman y producen del 1 al 15% de los casos, sobre todo en ilio distal. Y al inflamar toda la mucosa va a generar mala absorción, ¿ya? Cáncer de colon. El cáncer de colon, como todos los cánceres, van a ser primero de la mucosa. En este caso, representa el 10% de la mayoría de cánceres y tiene dos tipos histológicos. Recuerden que es más frecuente los adenocarcinomas. ¿Podemos tener linfoma en colon? Sí, pero es más raro que en estómago, ¿ya? Y dentro de los adenocarcinomas, el más frecuente va a ser el clásico tubular, pero también puede haber coloide o mucinoso. Para el 2022, el cáncer de colon solo ocupaba el 4º lugar a nivel mundial, pero si lo juntábamos con recto, o sea, cáncer colorectal, ocupaba el 3er lugar. En Perú ocupa el 6º lugar solo cáncer de colon y cáncer colorectal el 4º lugar. ¿Cuántos casos? 3.772 casos de cáncer de colon. En nuestra región, desde que se abrió el IREN, se empezó a hacer estadística del número de casos anuales.
Para el 2023 hemos tenido 148 casos de cáncer de colon de la región, ¿ya? Que está dentro de la estadística nacional ocupando su cuarto lugar. Esto es importante que ustedes sepan, porque es lo que van a buscar en su paciente. Factores de riesgo. Existen factores de riesgos modificables y no modificables. Los no modificables, ya, pues ni modo, están ahí, no vas a poder hacer nada. ¿Cuáles son? Sobre todo están los hereditarios, patologías de tipo síndrome de cáncer colorectal y historia familiar de cáncer de colon. Dentro de las patologías de tipo síndrome hereditario están el síndrome de Lynch, la poliposis granulomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, que son predominantes para aparición de cáncer de colon. ¿Ya? No solo en cáncer de colon, también gástrico, en todo el tubo digestivo. ¿Qué más? Género masculino, diabetes mellitus, que tengan enfermedad inflamatoria intestinal o la etnicidad, sobre todo de raza negra. ¿Qué más vamos a tener que evaluar acá? Factores protectores, como por ejemplo la aspirina y el uso de estatinas, que si bien es cierto no han demostrado una efectividad al 100%, se ha visto que protege de cierta forma del cáncer de colon. Ojo que eso no quiere decir que a todos les voy a dar estatinas, ¿ah? Se tiene que evaluar a quién dar. Ahora, dentro de los modificables, ustedes van a tener factores que aumentan su riesgo, como por ejemplo, cigarro. ¿Qué más? Alimentos de tipo carnes procesadas, sobre todo carne roja. Ingesta de alcohol y poca ingesta de frutas y vegetales. Aquí también va a estar la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué las carnes, sobre todo, y las carnes ahumadas son las que más daño van a generar al colon? Porque al momento, como decía en el estómago, al momento que el carbón entra en contacto con la mucosa, la va a inflamar. Entonces, puede que haya pasado el tubo digestivo alto, ¿no? Pasó estómago, pasó intestino. Y cuando llega al colon, estas partículas de carbón se pegan a la mucosa del colon, generando la inflamación, ¿ya? Ahora, factores protectores, bueno, ya lo que siempre le recomiendan al paciente, ¿no? Actividad física, que coma la dieta rica en fibra, rica en productos naturales, pescado, productos que contengan vitamina C, E y otros tipos de suplementos que ayuden a la digestión. En el caso de colon, nosotros vamos a segmentarlo en dos partes, colon derecho y colon izquierdo, para lo que respecta a cáncer. ¿Por qué es importante segmentarlo? Porque su pronóstico es diferente. Los que tienen cáncer a nivel derecho, que incluye todo el ciego, colon ascendente y 2/3 del colon transverso, tienen un peor pronóstico, ya que están relacionados a mayor inestabilidad genética. Hay mayor cantidad de mutaciones asociadas a este tipo de cánceres. Está también relacionada más a las lesiones aserradas, o sea, son lesiones que son alargadas, grandes, muy groseras y difíciles de sacar. En cambio, el colon izquierdo, que corresponde a todo lo que es sigmoides, descendente y 1/3 del colon transverso, tiene mejor pronóstico, debido a que su mutación va a ser menor, tiene menos mutaciones genéticas asociadas. Y eso nos lo cuentan los valores. Ya, bueno, eso es lo mismo, pero en castellano. El 70% de los cánceres de colon van a ser esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún antecedente aparente y hacen cáncer, ¿ya? Y están en relación a la presencia de pólipos, pero de tipo adenoma. Hay varios tipos de pólipos. Uno de ellos son los adenomas. Estos son los que más riesgo tienen de hacer cáncer. Y del 25 al 30% aparecen de lesiones cerradas sésiles. ¿Cuáles son estas? Las de acá. Son alargadas, ¿ya? Y parecen cierritos. Entonces, una mucosa normal, cuando hay alteraciones en cuanto a defectos en la reparación genética o activación del APC beta-caterina,
van a hacer que la mucosa se empiece a inflamar y empiece a mutar. A medida que va creciendo aparecen los pólipos de diferentes tamaños y formas, ¿ya? Y estas, cuando empiezan a perder la capacidad del P53 y el sobreexposición del COX-2 sobre todo, van a empezar a formar el cáncer. En el caso del adenoma cerrado sésil, igual, puede haber mayor inestabilidad microsatelital, un acúmulo excesivo de mutaciones, lo cual generará la aparición del cáncer. El tratamiento es detectarlo antes de tiempo y preferido. Síntomas, como todo cáncer, bien lindo, no te da síntomas al inicio. Pero puede haber alternancia evacuatoria, baja de peso, dolor abdominal, sangre oculta en heces, anemia y sensación de masa. Puede palparse incluso una masa. El diagnóstico lo vamos a hacer con colonoscopía, pero no solamente aquellos con alta sospecha, sino aquellos que tengan riesgo de cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos detectarlo en estos estadios 0 o estadio 1. Utilizamos también la clasificación de TNM para hacer estadiaje, una vez que se confirma la presencia de cáncer. Ahora, ¿quiénes son los grupos de riesgo? Aquí se van a dividir en 3 grupos. El riesgo alto son aquellos que tengan antecedente de poliposis adenomatosa familiar u otro tipo de poliposis, síndrome de Lynch o enfermedad inflamatoria intestinal. En cualquiera de esos casos se debe iniciar el tamizaje 10 años previos del diagnóstico del familiar más joven, 8 años después del inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué se refiere con 10 años previos? Ponte que mi familiar tuvo cáncer a los 35 años, el más joven, ¿ya? Menos 10, 25. Entonces se debe iniciar tamizajes a partir de 25 años en adelante, a aquellos familiares directos, ¿ya? Los de riesgo moderado son aquellos que tuvieron antecedentes de adenomas o cáncer de colon previo y que ahorita ya han sido operados y tratados. También aquellos que hayan tenido familiares con cáncer de colon, pero siempre y cuando hayan sido menores de 60 años y sea un familiar de primer grado, sea familiar directo, padres, hermanos, para poder entrar en este grupo. En ellos se debe iniciar 10 años previos al inicio del familiar más joven o a partir de los 40 años. Y en caso haya sido operado, de 3 a 6 meses después de que se haya hecho la cirugía, si es que no se hizo un estudio completo de colon, o el año después de la cirugía. Y el riesgo promedio somos todos los demás, que no tenemos un factor familiar asociado y que idealmente debemos hacer un tamizaje a partir de los 45 años en adelante, con intervalos de cada 10 años. O sea, no quiere decir que cada rato se van a hacer colonoscopía, sino que dependiendo de los hallazgos iniciales, se ve si es cada 10 años, cada 5 o cada 3 años. ¿A qué edad debo empezar a hacer mi tamizaje? A partir de los 45 años. Entonces, toda persona mayor de 45 años mínimo debe hacerse una colonoscopía en su vida. ¿Ya? Todos. No lo hacen. ¿Usted no está de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En quiénes debo hacer yo tamizaje? Ojo, el tamizaje lo van a dividir en 2 fases. En la visión directa con colonoscopía y con estudios externos, como el T-Venom en heces, ¿ya? Entonces, si no tengo alta sospecha, puedo utilizar mi prueba de T-Venom en heces, ¿ya? Y si esta sale positiva y si moral, hacerse colonoscopía. Pero si sale negativa, puedo hacer el intervalo de tolerancia y después de 2 a 3 años volver a repetir la prueba, ¿ya? Estos sí son mayores de 45 años, con riesgo promedio. Si mi edad va de 76 a 85 años, yo debo individualizar al paciente, si requiere o no un estudio de tamizaje. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Esperanza de vida. Si es de 85 años y está bien paradito, puede vivir unos 10 años más, quién sabe. Entonces hago mi detección. Pero si tiene 85 años, está postrado en cama, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, está más para allá que para acá, no tiene sentido hacer tamizaje. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente puede que no tenga una sobrevida larga.
y conociendo la historia del cáncer, que debe formarse o se forma en promedio de 5 a 10 años, entonces su deterioro físico se deberá a otra cosa más que a un cáncer, ¿ya? Luego está la historia de detección, si hubo estudios previos de detección de cáncer o no. Si son mayores de 85 años, ya no se recomienda hacer tamizaje, porque el tamizaje busca detectar enfermedad temprana, ¿ya? No enfermedad avanzada. Es diferente. Una cosa es que yo entre haciendo diagnóstico porque tengo evidencia o alta sospecha que es cáncer, o lo otro es hacer tamizaje a aquel que tiene factor de riesgo pero que no ha hecho sintomatología para yo decir tiene cáncer, ¿ya? Y se recomienda en los adultos con buena salud y con una esperanza de vida de más de 10 años, continúen con los tamizajes hasta los 75 años. Después de eso ya los puedes dejar tranquilos. Entonces, una de las pruebas va a ser colonoscopía, no solamente para la detección de cáncer, sino también para los tamizajes. En adenomas de más de 1 centímetro, 9 de 10 son detectados. En menos de 1 centímetro, 75 de 10. Bueno, 7.5 de 10. Los que han hecho colonoscopía, los que han visto colonoscopía han visto que las lesiones son bien chiquititas. Algunas son 2-3 milímetros, son pequeñísimas. Y pueden incluso pasar desapercibidas. Y en el caso de cáncer, pues es evidente la aparición del tumor y debemos diagnosticar. ¿Qué se hace? Biopsia, en caso sea alta sospecha de cáncer. Y si es un pólipo, se hace polipectomía. ¿Por qué? Esto reduce la tasa de incidencia de cáncer hasta un 58%. Estas son las lesiones que podamos encontrar. Este es un colon normal. Pero yo puedo encontrar este tipo de lesión, que es un pólipo plano sobrelevado, ya de tipo tubular, por las características. Puedo encontrar un pólipo sésil, como si fuera un arbolito, o puedo encontrar un cáncer como tal, de tipo tubular. En el de acá, y en el de acá podemos hacer, podemos hacer tratamiento temprano y evitar que aparezca el cáncer. Acá ya no, ya es cáncer como tal. Y la sangre oculta en heces vamos a tener dos tipos. Una es la prueba de Guayaquil, que es la que tenemos en nuestro país de manera gratuita por el MINSA o por el E-Salud, que detecta todo tipo de, o reacciona frente a la sangre, humana o animal. ¿Ya? Entonces, si uno come productos que contengan alto hierro o sangre, previo a la prueba, puede salir positivo sin necesariamente ser real. Es un falso positivo. Pero si sale negativo tiene una alta especificidad, ¿ya? La otra prueba es la inmunoquímica fecal, que es el FIT. Esta prueba también hay en nuestro país, pero en la parte privada, ¿ya? Y lo que detecta es directamente la hemoglobina humana. Entonces, dosa hemoglobina, que debe ser menos de 10 microgramos por gramo. Entonces, si es más de 10 microgramos por gramo, se dice TBNO positivo. Y al ser sangre humana, me confirma con mayor sensibilidad y especificidad que hay pérdidas sanguíneas. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cómo van a hacer su tamizaje? Si tengo una prueba de TBNO positiva, se va a colonoscopía. Si sale normal, en 5 años recién repito una nueva colona, incluso en 10. Si sale alterado con presencia de un pólipo, se evalúa. ¿Es de alto riesgo o de bajo riesgo? Si es de bajo riesgo, después de la polipectomía, obviamente, control en un año. Si ya no encuentro pólipos, pasa a 5 años. Si encuentro un nuevo pólipo, nuevamente al año hay que hacer colonoscopia. Si el contrario es de alto riesgo, se evalúa. ¿Puedo sacarlo? No puedo sacarlo de manera endoscópica. Si puedo sacarlo de manera endoscópica, control cada 3 años. E incluso ahí nosotros tenemos un protocolo de que después de la polipectomía entramos al tercer, sexto mes para evaluar cicatriz, ¿ya? Y de ahí, dependiendo de las características, se evalúa cada año, cada 3 años. ¿Qué es lo que buscas? Recidiva, o sea que de la zona donde tú has sacado, vuelva a crecer un nuevo pólipo. Se da. Y si ya no se puede sacar de manera endoscópica, pasa a intervención quirúrgica, ¿ya?
Si en caso no podemos hacer una colonoscopía convencional, hay la alternativa de la colonoscopía virtual, pero solamente me va a identificar, más no hacer terapéutica ni biopsia, ¿ya? El tratamiento dependerá del tipo. Si es un cáncer temprano, puede ser sacado de manera endoscópica. Recuerden que el cáncer temprano es solo si compromete la mucosa, si no, ya es avanzado o localmente avanzado. Quirúrgico puede ser de dos tipos. El de intención curativa, o sea que yo saque todo el tumor, incluyendo la linfanectomía, que quiere decir saco todos los ganglios, ya, de las diferentes capas. O paliativa, si ya este paciente no es tributario a curativo, o sea, ya está avanzado en estadio 4, pero puede estar generando obstrucción, porque al crecer el tumor puede cerrar el intestino. Entonces, ¿qué hacen? Una colectomía más ostoma por encima del tumor. Y la radioterapia es adyuvante a la cirugía en la mayoría de veces. A ver. Es tan largo este tema. ¿Lo vemos la siguiente clase para terminar? Depende de ustedes. ¿Sí? Quizás durmiendo ya. Ya. Vamos a dejar enfermedad inflamatoria intestinal para la siguiente clase. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y vemos la próxima clase, hígado. ¿Ya? Vengan leyendo, por favor, hígado. ¿Ya? Sobre todo para ver lo que es hepatitis. Me gustaría resolver las dudas antes de que acabe esta clase. ¿Ya? Muy bien. Ahora silencio. Yo quiero esa alarma. Buena la hora. Pasa la alarma. La rana. Ustedes le están mandando ese lazo de información. Nosotros lo estamos Por favor, a sus jefes de práctica que máximo envíen sus notas de práctica el día 2 de diciembre. Dos, 4. Hasta El último día es el 4, doctor. Ajá. 3 máximo, que ya tengan listas sus notas, por favor. ¿Ya? Porque lo más probable es que el doctor me las pide de manera inmediata, así que para que no se vean perjudicados ustedes, sobre todo con las notas. ¿Ya? Prevénganle que tengan listas sus calificaciones.